Es un verdadero privilegio estar en estos momentos en la sala de tu casa y poder llevar lo que el Señor trae a cada una de nuestras vidas, sabiendo que existe un llamamiento profético para estas nuevas generaciones que Dios está levantando. Niños, jóvenes y todos aquellos que tienen un corazón profético, Dios los está llamando en estos tiempos, y es necesario que cada uno de nosotros estemos al final del llamamiento profético. Es por eso que nosotros miramos el misterio de lo profético es totalmente extraordinario. Porque para nosotros que tenemos un espíritu humano donde mora el Espíritu Santo de Dios, nos es fácil verlo porque Él nos da la victoria en medio de las guerras espirituales y nos anuncia un futuro seguro para con Dios. ¿Por qué no oramos, queridos hermanos, antes de entrar en esta reflexión que Dios ha puesto en nuestros corazones? Señor y Padre Santo, queremos agradecerte por el llamamiento profético que tú estás haciendo para estas nuevas generaciones. Y para eso te pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento para poder discernir a lo que tú nos estás llamando. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra dice de la siguiente manera: más hablamos sabiduría. Esta sabiduría que desciende de lo alto, que es pacífica, amable y llena de buenos frutos. Nosotros miramos que de esta sabiduría te estamos hablando que de Dios en ministerio, y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y es impactante cuando uno entra en este mover en el cual nosotros vamos viendo cómo el Señor se está manifestando a través de su gloria, su misericordia y su poder. Qué hermoso es habitar en la presencia del Señor. Y nosotros miramos lo que dice aquí la palabra. Mas, sin embargo, lo voy a poner, permítame. Aquí estamos. Sin embargo, tenemos que aprender a hablar sabiduría en medio de cada uno de nosotros, porque hemos alcanzado la madurez. La madurez en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y sentimientos. Y esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque la característica de la sabiduría de los pensantes, de los filósofos, es que muere juntamente con ellos. Y ninguna de esas filosofías te otorga la vida eterna. De esa manera tenemos que aprender a caminar y mirar cómo el Señor se va desplazando en su perfecto amor y gloria. El auténtico llamado profético estaba oculto en relación de la palabra de Dios. Ese llamamiento estaba escrita miles de veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se necesitaban ojos espirituales y oídos espirituales y entendimiento espiritual para poderlo discernir y aplicar. Cuando Pablo habló de este ministerio, empezó y predicó el evangelio a los pecadores inicialmente, y les habló de una revelación totalmente superficial. Él no les podía hablar de cosas profundas
Pero sin embargo, una vez que ellos fueron salvos y fueron confiables, les habló de lo profundo del ministerio oculto de nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa era que el Señor Jesucristo estuvo físicamente, corporalmente, y otra cosa era ver a Jesucristo entronizado, glorificado y reinando por la eternidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Pablo habló: si a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque Jesucristo se le había presentado en su gloria y le reveló tantos misterios del llamamiento profético que él quedó totalmente anonadado. Hoy en día la iglesia es totalmente pensante, llena de conocimiento y conoce el contenido de la Biblia, pero lo único que les hace falta es el fluir del Espíritu Santo. ¿Será posible que la iglesia actual, no digo toda, parte de ella, es posible que conozca el llamamiento profético de Cristo oculto en la Biblia? Esta es una buena pregunta que cada uno de nosotros tenemos que empezar a desarrollar eso en nuestro corazón. O habrá, o de estos que tienen la revelación y el llamamiento y lo han visto en las Escrituras, habrán participado de la acción del ministerio profético. Nosotros tenemos que aprender a ver el ministerio profético del Señor Jesucristo. Porque cuando encontramos al profeta Jesús, miraremos grandes verdades y la revelación del corazón de Dios. Porque yo quiero comunicarte, la Escritura manifiesta los pensamientos de Dios, pero la palabra profética da a conocer el corazón de Dios. Entonces, miramos una verdadera revelación. ¿Y para qué nos sirve esa revelación? Porque nosotros miramos que el maligno le tiene miedo a las generaciones que tienen una intimidad con Dios, que lo ve, que lo oye, que lo obedece y va en pos del Señor Jesucristo. Esa generación, aunque no sea muy pensante, aunque no conozca enteramente la Biblia, con que se meta a buscar a los profetas y vean el mover profético de cómo el Señor los usaba, yo te digo, con eso hemos ganado mucho. En los evangelios, el Espíritu Santo revela a Jesús como el profeta a sus discípulos, al pueblo de Israel y a los hombres. Pero en Apocalipsis nosotros miramos algo diferente. Aquí ya no lo presenta el Espíritu Santo, sino el que lo está presentando es el Padre, porque está en otra dimensión, en la dimensión eterna. Él está como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el Dios Todopoderoso, sentado en su trono, esperando que suene la final trompeta para venirnos a arrebatar. La verdadera revelación es genuina y poderosa. Yo te diría, es impactante saber que la verdadera profecía es genuina y poderosa. Inicia proféticamente transformando el corazón de los jóvenes, de los niños, de los padres. Empieza, como dijo en Joel 2, ¿verdad? En aquellos tiempos derramaré de mi espíritu profético. ¿Para qué? Para transformar el corazón, los pensamientos y los sentimientos. Dios forma el entendimiento de cada uno de aquellos que vienen a Él y los establece en Jesucristo en nuestros corazones, pero
Él lo hace proféticamente. Hermano, pero si nosotros tenemos apóstol, sí, existen 5 ministerios. Pero en estos tiempos es poderoso que cada uno de los ministerios ejerza su función, porque se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está edificado, empieza a caminar en la dimensión profética. La revelación de Jesús, el profeta resucitado y entronizado. Nosotros diríamos, y te puedo hacer una pregunta en este momento: ¿conoces el plan de Dios para los últimos tiempos? Para estos tiempos, pues, en el cual hay guerra en Israel contra Hamás, en el cual se están dando los eclipses. Todas esas son señales de los últimos tiempos, pero estos últimos tiempos nosotros los tenemos que agarrar con sabiduría y preguntarle proféticamente al Señor: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué aconteció esa guerra? ¿Por qué después de una semana y días de la guerra viene el eclipse? ¿Qué es lo que significa todo esto? Entonces, nosotros debemos de hacernos ciertas preguntas. ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros? ¿Sabes tú qué es lo que Dios espera de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer para moverte en el campo profético? Porque lo que Dios espera en estos tiempos es levantar una generación profética que se mueva, fluya y empiece a mostrar lo que hay en el corazón de Dios. Porque la palabra profética más seguro es la palabra. Aquí no hay pierde. Aquí no hay una desviación, pero va acompañada del corazón de Dios. ¿Conoces tú el corazón de Dios? Porque yo te digo que el don profético, en ese don de la profecía que está en 1 Corintios 12, yo te digo, el don de la profecía es para los niños proféticos, que profetizan, así dice el Señor. Pero tienen que caminar y dar un paso más y meterse con el Señor. ¿Qué es lo que tiene el Señor para tu nación? ¿Qué es lo que el Señor tiene para las naciones? ¿Qué tiene el Señor para tu vida, para tu familia? Si te metes con Él, Él te lo mostrará y Él te va a revelar el campo profético en otra dimensión totalmente distinta, a la cual vas a empezar a tener cierto conocimiento. Porque todos los que profetizan no son profetas, pero todo profeta profetiza, porque aquel que tiene un llamamiento profético primero tiene que tener una comunión íntima con el Señor, tiene que adorarlo, tiene que leer su escritura, tiene que conocer a los profetas, porque de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento va a aprender mucho el fluir de la profecía. Entonces, en ese contexto, yo te digo, el ministerio profético, cuando Dios lo cambia de don al fluir profético y luego al oficio de profeta, es porque has ganado madurez. En estos tiempos, yo te digo, ya vistes, la parte profética es ver qué es lo que estamos viendo en estos tiempos. Lo que estamos viendo es una transición totalmente profética, en el cual los ministerios existentes de todos nosotros, los hombres maduros, tenemos que entregar
ahora les tapeta a los jóvenes que vienen atrás, porque de ellos el Señor levantará los 5 ministerios para que actúen y fluyan proféticamente, edificando el cuerpo de Cristo. Ya no iglesias con nombres diversos, levantando diversas banderas, estableciendo diversas doctrinas, sino todo lo contrario. Yo te digo, no hay iglesia pequeña, no hay iglesia grande, no hay iglesia de la ciudad ni iglesia de la provincia, porque regularmente las iglesias de las provincias las menosprecian. Pero yo te digo, la única iglesia que existe es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la única iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, nosotros tenemos que ser edificados. ¿Para qué? Para alcanzar la madurez. ¿Y para qué sirve la madurez? Para que te muevas en lo profético. Para que te muevas en la enseñanza profética. Para eso se necesita un entrenamiento muy específico. Pero te vamos a seguir subiendo videos para que tú empieces a recibir el entrenamiento apropiado y correcto. Para que tú seas parte de esa generación profética que Dios está llamando. Y te digo yo, para que recibas después de ese entrenamiento la activación profética. Esa activación en la cual aquellos que están en el mover profético mueven los tiempos, milagros, portentos, señales, maravillas. Así es como el Señor fluye y te lo pone todo en bandeja de plata. Pero lo tienes que buscar, lo tienes que adorar, lo tienes que amar profundamente para que Él fluya y te dé el poder profético en tu vida. ¿Cuántos anhelan moverse en lo profético? Yo te diría, yo levanto la mano, yo soy el primero que levanto la mano, pero también te digo, existen 3 movimientos proféticos que se dan en la Biblia. Uno de los primeros es el de Moisés. ¿Por qué el de Moisés? Porque Moisés es increíble de qué manera él vino y transicionó y trajo un nuevo mover a través de todo lo que el Señor le reveló. ¿Te recuerdas cuando él vino a la zarza ardiendo y la zarza no se consumía? ¿Qué es lo que Dios le quería dar a entender a Moisés? Porque ahí tenemos que entrar en el campo profético. Lo que Dios le estaba comunicando era que en la eternidad Dios manifiesta su poder eternamente y para siempre. Entonces nosotros miramos a un Moisés. En ese tiempo, antes de Moisés, todos los siervos únicamente profetizaban. Aunque dice la palabra que eran profetas, ¿verdad? Como Abraham, él profetizó. Como José, que tuvo sueños proféticos, pero no tenía el entrenamiento y no se dio cuenta que los sueños le estaban dando el mapa del futuro a partir de ese presente para que él llegara a ser el rey en Egipto. Eso es tremendo. Después de Moisés, Dios levanta una nueva generación con el oficio de profeta. Yo te preguntaría, ¿quién es el más grande de los profetas? Todos dirían de diversas maneras, pero yo te diría, ¿quién fue el que vio a Dios cara a cara, sin velo, en su gloria,
y fue Moisés. Moisés lo vio en su gloria. Y cuando esa gloria se impregnó en su cara, porque él lo vivía cara a cara, el pueblo, cuando él bajó del monte de la transfiguración y lo veían y se sentían redargüidos por sus pecados, entonces pueblo le dijo: Moisés, cúbrete el rostro para que nuestro corazón no sea redargüido. Entonces, cuando el pueblo pidió que se pusiera el velo, así fue hecho en esas condiciones el tabernáculo. Ahora el tabernáculo iba a tener un velo, y ese velo iba a ser quitado únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero después que Moisés vino delante del Señor y el Señor le reveló, imagínate la gran revelación que Dios le dio a Moisés, el Génesis, ¿verdad? El Génesis. Solo con haberle revelado el Génesis, si no se lo hubiera revelado a Moisés, no lo tuviéramos en la Biblia. Imagínate ese gran privilegio. En el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Imagínate. Y luego le reveló todo lo que iba a acontecer en el Éxodo, paso a paso, porque la misma palabra dice que Dios mostró a su pueblo, ¿verdad?, sus obras. Pero a Moisés era el único que conocía sus caminos. En pocas palabras, Moisés tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros miramos que ese direccionamiento profético trajo a su pueblo a la libertad y a heredar la tierra prometida. Yo te digo, ¿qué aplicación sacamos de esta palabra? Yo te digo, hoy Dios está haciendo lo mismo. Yo me quedo sorprendido de los nuevos convertidos, como antes tardaban en crecer y madurar. Pero hoy, estos nuevos recién convertidos cada vez quieren más y más. Y es increíble la sensibilidad que tienen, porque el Espíritu Santo les habla y están rompiendo sus vínculos que tenían con la idolatría de una manera acelerada. Yo quisiera pasarte un video donde una familia quita los derechos legales de enfrente de su casa. Quitan los derechos legales de la idolatría. Pero yo quiero decirte, para que Dios está haciendo este llamamiento, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios te llama a la enseñanza. Dios te quiere revelar el secreto de su corazón. Ese secreto, porque los secretos del corazón de Dios, Dios te dio la palabra, pero para encontrar los secretos que están atrás de las letras, tienes que tener comunión con Él. Y la comunión inicia con la adoración, con el derramamiento, postrándose, doblegando la cerviz, y luego que mira el Señor la humillación de tu corazón delante de Él, Dios te empieza a hablar. Y cuando Dios te empieza a hablar, te empieza a llevar proféticamente por diversos lugares, a hacer cosas que jamás pensaste hacer, a decir cosas que jamás pensaste decir, y todo conforme a la palabra. Él quiere establecer el ministerio profético y sus revelaciones en tu corazón, en tu familia. Dios quiere establecer el ministerio profético en estos tiempos, en esta nueva generación
que Dios está levantando. Así que yo te digo a ti, prepárate, prepárate. Hija, prepárate. Hijo, prepárate. Porque de este corazón que Dios usa, Dios está fluyendo proféticamente y está trayendo un manto para darte cobertura profética. Y en esa cobertura tú aprenderás cómo moverte de una manera en la cual jamás pensaste, para que se cumpla la palabra que dijo. Cosa que ojo no vio y oído oyó, están preparados para esta generación profética. El mover profético se mueve en tres maneras diferentes. La generación de Moisés, la generación del velo. Ahí es donde nace el oficio de profeta. Moisés siempre hablaba proféticamente con el Señor y Dios le revelaba lo que iba a hacer. Entonces, pero ¿dónde estaba Moisés? En medio del éxodo. En medio del éxodo. Y ese éxodo donde él venía caminando no ha terminado. No ha terminado porque ese éxodo se termina cuando somos arrebatados por el Señor Jesucristo. Qué tremendo va, hermanos, cuando uno va y ve lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, la segunda generación. Yo te digo, ¿en quién se dio la segunda generación? Dios levanta la segunda generación a través del Señor Jesucristo el profeta y lo revela como el Hijo de Dios y lo hace a través del Espíritu Santo en medio de los evangelios. Porque esta palabra, si el Espíritu Santo no está presente, solo tienes conocimiento y solo tienes los pensamientos de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y trae la revelación del corazón de Dios, ahí cambia todo. Jesús es el que quita el velo en medio de los tiempos. En los últimos tiempos Él quita el velo y lo hace a través de su muerte. Cuando Él muere, se quita ese velo. Y cuando Él resucita, hace el llamado profético para aquellos que le obedecen. Entonces, yo quiero decirte, ahora tú me preguntarías, ¿cuál es la tercera generación? Pues de eso es lo que el Señor me trae a enseñarte, a predicarte bajo este fluir profético. La tercera generación de la cual estamos hablando eres tú. Eres tú, joven. Mijita linda. Mijito lindo, eres tú. Al quien Dios está llamando son los niños. Esta es la nueva generación profética que reciben la revelación de Jesucristo. ¿Para qué se necesita la revelación de Cristo? Número uno, para entrar en la eternidad. Permíteme. Voy a jalar mi agua. ¡Hala, qué rica es el agua, hermanos! La verdad que cuando entra el agua, todo el cuerpo se siente algo tan rico. Todo el cuerpo la disfruta. Ahora imagínate cuando viene el agua de la palabra. Entonces, la revelación de Jesucristo nos hace entrar en la eternidad. Y cuando tú entras a la eternidad, lo ves entronizado. Pero cuando tú lo ves, también lo ves y lo oyes en su gloria. Porque la gloria se oye, hermano. La gloria se oye. Si supieran ustedes cómo es la gloria de Dios, que no solamente se ve, sino también se oye. ¡Wow! Yo te diría, es algo inexplicable. Entonces, luego que lo ves y oyes su gloria,
entonces le dices, Señor Jesús, ven a mi corazón. Quiero tenerte aquí para oírte, para verte en todo lo que tú haces. Y el Señor Jesucristo te dice, aquí estoy. Y vas a ver cómo me voy a mover en tu vida proféticamente. Y este es el llamamiento para las generaciones actuales. Dios trae la revelación directa del Padre. Porque la tercera mover profético es el Padre revelando a su Hijo entronizado, glorificado y reinando por la eternidad. ¿Por qué te da eso? Para que mires que ya el destino está totalmente seguro. Ese destino que pone delante de ti te dice, mira mamita, mira papito lindo, tú vas a reinar juntamente con mi Hijo amado Jesucristo. Para eso te llamé, para eso te estoy llamando y te estoy diciendo, te voy a entrenar y te voy a levantar proféticamente. Te recuerdo en este momento, a pesar que lo has oído, que tienes un llamado profético. Ese llamado va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, y cuando sientas se va a estar desplazando la autoridad en el área profética. Y es para estos tiempos. Yo te diría, urge que vengas y seas entrenado a través de este canal proféticamente. Proféticamente te vamos a entrenar, vamos a estar subiendo los videos cada semana para que tú tengas por lo menos una clase de la escuela profética para que seas entrenado para los últimos tiempos. Porque debes de saber que la profecía más segura es esta palabra. Pero esta palabra es viva y eficaz, pero ¿cómo la vas a usar? ¿Cómo vas a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? A través de la guianza del corazón del Padre. ¿Y quién te da esta guianza? El Espíritu Santo. Porque es necesario que se levante una nueva generación direccionados por el poder del Espíritu Santo para responder a las profecías de todas las Escrituras. ¿Por qué es necesario esta nueva generación profética? Porque esta nueva generación profética son los que Dios va a usar para levantar la última cosecha. Y no solamente levantar la última cosecha, sino para edificar el cuerpo de Cristo, para que esté preparado para el gran arrebatamiento. Porque yo te digo, ya vamos terminando. Es increíble cómo corre el tiempo. ¿Cuáles son las características del llamamiento profético? La característica es que produce una gran transformación. Y esa transformación viene para la nueva generación. Porque esta unción, esta autoridad y este poder que el Señor te está ofreciendo a través del ministerio profético, te va a dar la capacidad, el valor, el deseo y el ímpetu de dejar de amar al mundo y dejar a la deriva las cosas que el mundo te ofrece, porque el amor de Dios va a ser tan grande como un río impetuoso que vas a preferir estar en el río de Dios que estar en las cosas del mundo. Terminemos pues. Para esto, las características que debes de tener y que se van a desarrollar
espiritualmente y proféticamente que va a impactar donde tú estás, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu negocio o en tu empresa, son las siguientes. Primero, ser obedientes a la voluntad de Dios y permanecer en Él. Ese es lo primero. Lo primero, ser obedientes. ¿De qué sirve conocer toda la palabra si no me sujeto a lo que dice la palabra? Entonces, ¿cómo va a venir Dios a revelarte sus pensamientos? Número 2. No te dejarás influir por todo lo que hay en el mundo. Si eres obediente, no van a poder influir tan fácilmente en ti, o de hecho, no te van a arrastrar al mundo. Número 3. Vas a aprender a dominar tu carácter, tus pensamientos, sentimientos y emociones. Ya no vas a contestar inmediatamente. Ya tu temperamento, tu carácter o tu ego ya no va a fluir peleando con medio mundo. Así que aprenderás a dominar los deseos también de los ojos.